Hola, mi nombre es Sebastián y formo parte del área industria en FESCOM. Como realizador cinematográfico sé lo difícil que puede ser enfrentarse al proceso de distribución, no saber por dónde empezar, qué pasos seguir, qué materiales preparar, cómo organizar el presupuesto y todas esas preguntas que surgen al momento de distribuir una obra audiovisual en festivales. Por eso, junto al equipo de FESCOM hemos creado este curso de distribución, donde revisaremos de principio a fin el uso de la plataforma y toda la información necesaria para que puedas realizar una estrategia de distribución. Al finalizar este curso contarás con la confianza y las herramientas necesarias para distribuir tu obra audiovisual. Lo primero que tienes que hacer es entrar a fescom.com. En esta primera página encontrarás información relevante como estadísticas, festivales, fechas límite de convocatorias. En la parte superior hay dos botones, Regístrate gratis y Acceder. Si ya tienes una cuenta creada en FESCOM, solo tienes que acceder, pero si aún no has creado una cuenta, te recomiendo registrarte. Primero, y muy importante, agrega un correo electrónico activo, es decir, uno que uses con frecuencia y del que recuerdes la contraseña. Luego, agrega una contraseña para la plataforma. Completa los campos con tu nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono, idioma y nacionalidad. Si quieres, puedes suscribirte al botón semanal con la información sobre festivales, convocatorias y fechas, así como recibir información sobre tus postulaciones a festivales. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Con esto ya puedes registrarte en FESCOM. Yo ya estoy registrado, así que voy a acceder desde el icono de usuario en la parte superior. Es fundamental que recuerdes el correo y la contraseña que estás utilizando. En caso de olvidar tu contraseña, debes hacer clic en Olvidé mi contraseña. Por eso es crucial que tengas un correo activo y acceso a su contraseña, ya que será la forma más rápida de recuperar tu cuenta FESCOM. También puedes iniciar sesión en Facebook, Google o otro dispositivo. El método de configuración es muy sencillo y lo vamos a revisar a continuación. Les presento el nuevo panel de control, dashboard o página principal de FESCOM. Vamos a revisar cada uno de los iconos y enlaces, pero primero el icono de usuario, que se encuentra en la parte superior. Cambiaremos el idioma a español. Recordar que este curso está enfocado a todos los realizadores iberoamericanos y esperemos que pueda ayudarles en la correcta ejecución de una estrategia de distribución para sus obras audiovisuales. Este es el icono de usuario y tiene editar, contraseña, 2FA, mensajería, facturas, precio y salir. Editar información. Aquí vamos a tener la información ingresada al momento de crear nuestro usuario de FESCOM. Si necesitan, por ejemplo, hacer un cambio, lo pueden hacer desde aquí. En la parte inferior están los datos de facturación y es muy importante que recuerden que en editar información es el lugar donde pueden editar los datos de facturación. Vamos a revisar el por qué más adelante. Después podemos configurar los accesos que revisamos al principio. Por ejemplo, si quieres iniciar sesión con Google o Facebook, también puedes modificar la confirmación de postulaciones y boletín, al igual que cuenta segura, y guardamos. Modificar contraseña. Si tienes tu contraseña actual, solo tienes que crear una nueva contraseña y enviarla. Autenticación de 2 factores. Con el código QR y descargando en el equipo que estés utilizando cualquiera de estas aplicaciones, podrás generar una segunda verificación al momento de acceder a tu cuenta. Mensajería. Es sumamente importante que al momento de comenzar un proceso de distribución de una obra audiovisual estés muy atento a mensajería. Por eso se encuentra en la página principal de la plataforma. Los festivales van a utilizar la mensajería para avisarte si has sido seleccionado, si necesitan material adicional u otro formato de video. Es posible también que los festivales se comuniquen directamente contigo por medio de correo electrónico personal. Facturación. Aquí sale un resumen de los envíos que has realizado a festivales y otro enlace con paquetes. Al momento de entrar en paquetes podrás ver el consumo realizado por tu cuenta y obtener la facturación correspondiente. Recuerda que los datos de facturación se pueden editar desde Editar información. Precios. Aquí es muy importante destacar que al momento de postular a festivales por medio de la plataforma FESCOM existen 2 pagos que el usuario tiene que hacer al momento de postular un proyecto audiovisual a un festival. Puede ser una película, un cortometraje, videoclip o experimental. Tiene que hacer el abono de un crédito o hacer uso del pase anual, que corresponde a los servicios de FESCOM. Y por otro lado, realizar el pago de la tasa del festival. El monto puede variar dependiendo de cada festival. Puedes comprar un solo crédito o paquetes de 5, 20 o 75.
La diferencia entre los créditos y el pase anual es que los créditos puedes usarlos en cualquier proyecto audiovisual que tengas vinculado a tu cuenta. Puedes tener más de un proyecto en tu cuenta de usuario de la plataforma. Por ejemplo, si estás postulando más de un cortometraje en simultáneo, los créditos pueden utilizarlos en cualquiera de ellos. En el caso del pase anual, solo puedes utilizarlo para un solo proyecto audiovisual. Eso significa que durante un año, contando del momento en que adquiriste el pase anual, el proyecto audiovisual queda liberado de pago de créditos al momento de postular a festivales. En el caso del DRM pase anual es básicamente lo mismo que el pase anual, solo que se caracteriza por generar una clave de acceso única y temporal, generalmente utilizada para festivales especializados. Es importante destacar que tanto los créditos como los pases anuales no incluyen tasa de festivales. Por esa razón tienes que contemplar un presupuesto mínimo en el monedero. Las tasas de festivales pueden variar y en algunos casos no existir. Hay festivales que tienen tasa cero. Es fundamental contemplar ese factor, ya que cada festival es libre de elegir el cobro que realiza a cada postulante por visualizar y evaluar su proyecto audiovisual. Tanto los créditos como los pases anuales contemplan seguridad y DRM básico. Todos los proyectos postulados por medio de la plataforma FestHome se almacenan en un lugar protegido, lo que impide que sean descargados o compartidos. Protección contra festivales fraudulentos. El equipo de FestHome está constantemente verificando que todos los festivales incluidos y desarrollados por medio de la plataforma se realicen de manera correcta. Esto significa que se aseguran que todos los proyectos audiovisuales postulados sean correctamente visualizados por los festivales. Es un trabajo diario y constantemente se revisan para que puedan cumplir con los requisitos de la plataforma. Si FestHome verifica que un festival es fraudulento, no realizará el pago correspondiente a las tasas del festival y serán devueltas al usuario, incluido el crédito utilizado en la postulación. Es muy posible que algunos usuarios hayan recibido una devolución, ahora saben la razón. Bueno, y también pueden cargar un archivo de proyección, del que vamos a hablar más adelante, al igual que los festivales y la creación de enlaces protegidos.